¿Cómo andás? Bien, bien. Me alegro mucho. Artista popular, ¿te gusta el término o no? Y qué sé yo, en realidad todo artista es popular a su manera, digamos, que el problema es el alcance que uno le da a la palabra, ¿no? O por lo menos si uno quiere hacer una división de popular antipopular, no sé, de popular o de elite, por ejemplo. Se han hecho muchas divisiones en ese sentido todavía al día de hoy. Antes era más fuerte el asunto y entonces había artistas que eran antipopulares, que eran elitistas, que no tenían que ver con el pueblo, pero después se da vuelta todo, ¿no? Por ejemplo, Marta Minujín. Marta Minujín en los 60 era una artista de élite, totalmente de élite, o sea, muy de un núcleo de ahí, del Ditela, y bueno, y la gente no lo entendía para nada, ¿no? Y hoy en día es el artista más popular que tenemos. Tanto como en aquel momento, en el momento que Marta Minujín era una artista de élite, el artista popular era Quinquela Martín. Claro. Todo el mundo decía artista Quinquela Martín, ¿no? Y sin embargo, ahora ese lugar lo ocupa Marta Minujín. Es la artista popular. Es la artista popular, o sea, todo el mundo sabe quién es y tiene, digamos, de alguna manera se siente involucrado, la entienden Claro. encima. Si vos decís artista plástica, la primera que pienso Claro. claro. Y así que todo eso es un mundo que nunca se sabe bien, o sea, hasta dónde uno puede llegar a ser. Por ejemplo, yo tengo un cierto rasgo más elitista, en cierto modo, que Marta Minujín. Más allá de mi aspecto, digamos, cuando trabajo con el tema del peronismo y demás. Pero en otras cosas, por ahí Marta Minujín me gana muchísimo en lo popular. Y eso es así, o sea, el territorio del arte es siempre, digamos, los análisis que se hacen siempre hay que tener cuidado porque son fallidos. En general digamos, lo que uno quiere decir después al final no es tanto así, ¿no? Sobre todo cuando se hacen divisiones. Lo decíamos el otro día, ¿no? El tema de Borges, por ejemplo, ¿no? Borges es un tipo elitista, claro, ¿no? Y en los 70 lo odiábamos. O sea, había un mandato de odiar a Borges. ¿Odiabas a Borges? Sí, en ese momento yo cumplía con los mandatos y militábamos en una organización muy elitista, si se quiere, donde leíamos mucho y demás, y todo el tema de lo nacional estaba muy presente. Y entonces nosotros teníamos que amar a Marechal, a Leopoldo Marechal, y odiar a Borges. Esos eran los mandatos básicos sobre lo que no... O sea, ese era el campo en disputa, que estaba dividido así, ¿no? Ahora, a Marechal lo leíamos y teníamos que estudiar filosofía griega, y mucho, para poder entenderlo más o menos, ¿no? Megafono la guerra, sobre todo, es un libro complejo. Es decir, tiene una lectura muy erudita, muy elitista también. Y Borges no es el caso. Borges es un tipo que tiene una accesibilidad mucho mayor y un refinamiento muy grande y un acercamiento a lo popular incluso muy importante. Y entonces ahí se nos desbarata todo. Esto lo hablábamos mucho con Horacio González, que también padeció este tipo de circunstancias desde los 70. O sea, Horacio siempre amó a Borges porque es un tipo muy culto y bueno, y discutía con todos los compañeros, hasta que fue el director de la Biblioteca Nacional más borgiano que hubo. Después de Borges, Horacio González fue el más borgiano. Y eso son todas, digamos, son todas cosas que hacen pensar un poco que el mundo del arte tiene su propia lógica. Y no hay que dejarse llevar por algunos apasionamientos políticos que le hacen mucha injusticia después a la tarea artística, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre un poema de Borges muy intenso que se llama Los Gauchos, ¿no? A ver si lo tengo acá también, porque lo digo de memoria y me equivoco mucho, ¿viste? Entonces, yo no soy de la tablet, soy de la tinta. Del cuaderno. Del cuadernito. Hay aplausos al cuaderno. Bueno. El orco chifla a Gaturro. No, un pedacito del poema de los gauchos. Dice: pelearon y murieron en batallas de las que desconocían su nombre. Vivieron sus destinos
como en un sueño, sin saber quiénes eran o qué eran. Tal vez lo mismo nos ocurre a nosotros. Así termina Los Gauchos. Esto es muy conmovedor, o sea, yo me siento involucrado acá absolutamente. Por ejemplo, ¿no? Pelearon y murieron en batallas de las que desconocían su nombre. Mi abuelo peleó en la Primera Guerra Mundial, era un campesino calabrés, lo fueron a buscar arriba de la montaña, le pusieron un uniforme, lo armaron y terminó en el Piave peleando una batalla importante, pero que él desconocía su nombre, era un campesino semianalfabeto que estaba peleando ahí en el Piave, una batalla fundamental de la Primera Guerra. Y lo devolvieron un poco tullido a la montaña. Y después mi viejo, el hijo de mi abuelo, le tocó la Segunda Guerra Mundial. Y también lo fueron a buscar, otro campesino un poco más instruido, pero casi semianalfabeto también, y lo fueron a buscar, le pusieron un uniforme y lo mandaron a Montecassino. Y lo devolvieron herido también a la montaña. Y él nunca supo que eso era la batalla de Montecassino y demás. Era un tipo que estaba ahí, que peleó como los gauchos, ignorando el nombre de las batallas. Y si nos ponemos finos, yo también. Yo fui a Ezeiza a buscar a Perón. Y nosotros íbamos a buscar a Perón, ¿no? Y estaba en medio de una... De pronto nos vimos involucrados en una batalla, que después se llamó un poco la batalla de Ezeiza y demás, la masacre de Ezeiza, ¿no? En ese momento nos decían, estamos en la masacre de Ezeiza. Claro. Y yo no sabía que estábamos ahí peleando una batalla de la que desconocía su nombre también. O sea, todo esto, Borges de lo que está hablando acá, está desbaratando la vieja idea, un poco también del marxismo también, ¿no? Pero del materialismo histórico, ¿no? Y demás, que siempre hay un sujeto histórico autoconsciente que pelea por una cuestión y que da las batallas sucesivas para lograr un objetivo. Nada de eso. Son campesinos, semianalfabetos, gente que no sabe bien cuál es, y es esto, ¿no? Sin saber quiénes eran o qué eran. Tal vez lo mismo nos ocurre a nosotros. Tal vez nos esté ocurriendo ahora esto también, ¿no? Tal vez sea eso el momento. ¿Cómo cambié el clima un poco? No, pero está bien, te sigo. Bueno, hay aplausos, hay confusión. Pero bueno, Marquitos estuvo, ¿viste? No, pero voy a hacer lo mismo que hizo Marcos, que estuvo muy bien. El poner atención en las imágenes, el saber mirar. Es fundamental eso, es fundamental para consolidar incluso algo que es tan polémico, ¿no? Que es una identidad. Lo visual es muy fundamental para generar una identidad cultural, ¿no? La identidad siempre también, lo mismo que el arte, es fallida. O sea, nunca somos exactamente eso que creemos que somos. Un alemán que se cree alemán es un problema, y ha habido muchos problemas con los alemanes que se creían alemanes, ¿no? Y un peronista que se cree peronista también es un problema. Y el doctor Lacan, que a mí me gusta mucho citar porque lo leo apasionadamente, y hay muchos lacanianos. Ahí está la barra brava lacaniana que hemos convocado. Ahí está. Ahí está el secretario general del sindicato de lacanianos. El sindicato. Bueno, Lacan tiene una... Lacan no entiende nada si ve esta imagen, ¿no? Que en el 2024 en un teatro en Avellaneda dicen su nombre y uno dice ¡vamos, Lacan! Y entonces él tiene un apólogo al respecto de la identidad, de cómo está siempre abierta y siempre fallida, ¿no? Porque él dice, por ejemplo, que si viene a su consultorio un tipo que se cree Napoleón, ¿no? Y bueno, el tipo dice, este hombre no está bien de la cabeza, bueno, pero dice él, si hablamos un poco con él, por ahí vamos a entendernos y demás, y tal vez deje de creerse Napoleón con el tiempo. Hay una posibilidad. Ahora, si viene Napoleón y se cree Napoleón, entonces estamos totalmente perdidos, el hombre está totalmente loco. ¿No? Ese es el problema, cuando no hay fisura en la identidad, o sea, cuando se cree que está cerrado y que uno es lo que es.
Entonces, por eso la identidad siempre es un devenir. O sea, nosotros los peronistas siempre tenemos una parte abierta al futuro, al destino, demás, que es la incerteza de que no sabemos, que es un poco de esto podemos hablar ahora con las imágenes. Dale. Y demás, ¿no? De que hay que ver qué peronismo es, qué peronistas vamos a ser. ¿No? Hay que ver a quién vamos a tener que votar. Sí, siempre hay otro peronista diciendo que ese no es peronista también, ¿no? Siempre hay un peronista señalando que el otro no es peronista. Exacto. Y que el verdadero peronista es uno. Entonces vamos a ver, podemos empezar con el... Dale. Esto es un intento de una especie de actualización del peronismo. Un intento casi científico, podríamos decir, ¿no? ¿Aplauden por actualización o por peronismo? Ahí haciendo zoom un poco, mejora un poco la cosa, ¿no? Sí. Bueno, entonces, está la vieja denominación de peronismo de izquierda, de derecha, todas esas cuestiones que nacieron en los 70 sobre todo, porque no estaban muy presentes antes de los 70, y la hicimos sobrevivir hasta casi la actualidad, sí. Como pudimos, digamos, con muchos problemas. Y ya vamos a ver la cantidad de problemas que trae esta división. Entonces yo estaba buscando alguna denominación que ya no están en la dimensión de una ideología, sino más bien de una condición. Y una condición que corresponde a un momento. O sea, un momento de condición homogénea y un momento de condición heterogénea. Vamos a ver qué es lo homogéneo. Lo homogéneo es cuando una cosa, uno toma cualquiera de las partes y siempre es igual a la otra. O sea, lo homogéneo tiene una condición más identitaria, digamos que siempre es más o menos, siempre es lo mismo, digamos, porque no hay componentes diversos. Lo heterogéneo, en cambio, tiene componentes diversos. Entonces uno toma un pedazo y es distinto al otro pedazo y siempre tiene un problema. O sea, la identidad en ese caso de lo heterogéneo está siempre más abierta. Nunca terminamos de conocerlo exactamente. Esas dos condiciones en el peronismo están siempre muy presentes. O sea, por ejemplo, la condición, digamos, las características más importantes, ¿no? La tradición, la identidad, fijar los límites, hasta acá es peronismo, más allá ya no es peronismo, ¿no? Eso es una de las condiciones de lo homogéneo. O sea, por ejemplo, si vamos a un ejemplo en la política, lo más homogéneo que hay son los partidos trotskistas, ¿no? Entonces, eso, o sea, cualquier cosa que no sea igual a la otra, se supone que se hace otro partido más, ¿no? O sea, se subdivide continuamente. No se acepta en ningún momento, no se puede aceptar la heterogeneidad. Entonces, poner límites, el uso de la tradición para esa identidad, o sea, tradicionalmente el peronismo es tal cosa y tal cosa. Bueno, tenemos compañeros que eso lo tienen muy presente, ¿no? Y esa es una forma de, digamos, una condición homogénea, ¿no? La modernidad. ¿La qué? La modernidad, o sea, el tomar, por ejemplo, las agendas de las universidades californianas de Estados Unidos, ¿no? Del oeste californiano. Entonces, todas las agendas de género y demás van, y entonces es lo que nosotros ahora diríamos serían los progresismos. Entonces, el progresismo dentro del peronismo también es similar, es como una moneda de dos caras, ¿no? Similar a los tradicionalistas, digamos, ¿no? O sea, son condiciones homogéneas. O se está, por ejemplo, con el aborto, o estás afuera, o sos peronista de otro tipo, digamos, ¿no? Ahí hay una similitud o una resonancia con los partidos de izquierda, ¿no? Que necesitan, para constituirse un partido de izquierda, siempre necesita la homogeneidad como principio rector. Y ahora vamos a ver lo que significa. Bueno, después vamos a ver eso, también vamos a ver otra de las cuestiones, la restricción del goce. La restricción del goce.
En la homogeneidad, eso es una de las condiciones. Y como consecuencia última, la menor carga viral. Vamos a ver eso, lo viral en el sentido amplio, en el sentido digamos, de la electrónica. También, no se dispara la curva, como decíamos en la pandemia. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, tendencia, seguimos con la deriva homogénea, tendencia a la captura ideológica. O sea, la necesidad de decir el peronismo es más bien de izquierda, ¿no? O sea, tenemos que darle un sesgo y darle una garantía ideológica. No, yo soy peronista, pero de izquierda, ¿no? Entonces, la captura ideológica es otra de las condiciones de la homogeneidad. Porque podría haber otro tipo de peronismo que ya no me siento cómodo, o sea, que ya no es el peronismo que yo pretendo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas, ¿no? Otra de las derivas es que hay una confianza en las leyes y los nuevos derechos. No estamos haciendo una apología ni una valoración. No, ninguna valoración. Una categorización. Son condiciones, ¿no? Hay confianza en leyes y nuevos derechos. O sea, siempre está la cuestión legislativa que va por delante y la obtención de nuevos derechos es uno de los objetivos siempre a cumplir, ¿no? Y después, como otra de las condiciones que suele aparecer, es la indiferencia por la dimensión religiosa. Hay cierta indiferencia por lo religioso, hay como una desconfianza, hay una toma de distancia de eso. Hay una especie, bueno, ahí hay una tradición del marxismo también que tiene que ver con esa filiación ideológica de la izquierda también. Entonces, todo eso constituye, bueno, si vamos a las categorías, a los agrupamientos que se afilian más bien a esta condición de homogeneidad, están las agrupaciones militantes, casi todas las agrupaciones militantes, los progresismos, los gremios inscriptos sobre todo en la CTA, ¿no? El kirchnerismo en general, son todas, digamos, que se constituyen en esta deriva de la condición homogénea del peronismo. Y el Partido Justicialista. Y el PJ, ¿no? El Partido Justicialista como instrumento, ¿no? Que necesita también una cierta homogeneidad para poder autodenominarse Partido Justicialista, ¿no? Entonces, vamos a lo otro, la condición heterogénea. Acá la cosa se derrama, en cierto modo. O sea, hay capacidad de múltiples apropiaciones. O sea, no hay un origen genuino de las cosas, sino que son apropiaciones. Entonces, hay una construcción barroca. Mientras la condición homogénea es una construcción elitista, es una construcción que tiene que ver con la erudición, porque por eso el tema de las leyes y los derechos y demás. En este caso, la construcción es barroca. Hay una tendencia a la transgresión, ausencia de límites, este es otro de las condiciones, o sea, no se sabe, uno tiene que empezar a decir, bueno, hasta ahí llega el peronismo, ¿esto realmente es peronismo? ¿No? Estamos en esos temas que hoy en día estamos también circulando por estos lugares. Estamos entrando salimos de una condición homogénea y estamos entrando en una condición heterogénea. Claro. Y entonces todo eso genera desde distintas formas de la angustia hasta cuestiones, grandes discusiones y demás. Este tipo de asambleas a la cual estamos asistiendo ahora es fruto de que estamos entrando en una condición heterogénea del peronismo. Hay peronistas ministros de Milei, de repente te aparece uno. Claro que sí, sí. Entonces, desborde, hay exceso de goce, y ahora vamos a ver esa cuestión del goce, qué importante que es. Exceso de goce y mayor carga viral. O sea, cuando la condición es heterogénea, cuando hay partes distintas de distintas cosas, también hay mayor carga de virus, diversos. O sea, en un cuerpo que es único de forma y de constitución, el virus generalmente es uno solo y ese virus puede exterminar a ese cuerpo totalmente porque es al único que puede alojar. Ahora, si aloja múltiples virus y si tiene múltiples partes, claro, la sobrevida es mucho más posible, ¿no? Entonces,
La deriva de esto es que es sensible a principios ordenadores jerárquicos. Y acá estamos bien jodidos también, ¿no? Principios ordenadores jerárquicos quiere decir, por ejemplo, el círculo rojo. ¿Sí? O sea, acá entra también Mauricio Macri. Claro. Ojo ahí, cuando Mauricio Macri habla de Perón él. ¿Quién inauguró la única escultura de Perón que hay en la ciudad de Buenos Aires? ¿Quién la inauguró? Macri con Hugo en el 2012, creo. ¿No? Con Hugo Moyano, sí. Con Moyano. 2015. No, 2015, ¿no? 2015. Y él se define, si tiene que definirse, se define como peronista también, ¿eh? También dijo que no se inundaba más, lo digo para el registro de YouTube, que por ahí no lo tomó al compañero. Se empieza a caldear el ambiente. Claro. A la tercera, cuarta vez que se nombra a Macri ya aparece la gerencia. Bueno, no, quiero decir esto porque en esta condición heterogénea, en estos desbordes, en esta falta de límites, es donde llegamos a estos lugares, oscuros, por supuesto, ¿no? Que por supuesto que los rechazamos, pero hay algo acá, y vamos a seguir, ¿no? Con esto. Bueno, la desconfianza en las leyes es otra de las características, la indiferencia en los nuevos derechos y la preponderancia de la dimensión religiosa. Hablábamos ahí de algunos pastores evangélicos también, que son cercanos al peronismo, también, y que nosotros íntimamente los rechazaríamos, también. Pero yo no sé si esto, en un futuro muy cercano, ahora no va a ser una realidad nueva dentro del peronismo, cuando no podamos denominar esto es peronismo de derecha o esto es peronismo de izquierda. Cuando tengamos que hablar en otros términos y nos veamos involucrados por ahí en lugares que no querríamos estar, o sí, porque podrían ser más interesantes. Y ahora vamos a ver, por supuesto, los agentes de esta condición heterogénea son el menemismo, los peronismos provinciales, estamos hablando de Yarzola, por ejemplo, ¿no? Los gremios gordos de la CGT, hablando de Moyano, ¿no? Y ese peronismo flotante, que no institucionalizado, que te puede votar tanto a Macri como nos puede votar a nosotros, como puede votar a Cristina. De hecho, lo ha hecho, ¿no? Sí, claro. Y en ese orden. Pero está flotando. Sí. Pero está ahí flotante, nadie sabe bien cómo carajo es, pero que en última instancia son peronistas también. Entonces, todo este es el amplísimo campo sobre el cual habría que reformular todas las estrategias. Me parece que ahí estamos. Bueno, podemos pasar, porque acá hay otra cuestión que tiene que ver ya con la presencia de los fantasmas. Acá cuando gritamos y nos indignamos por la presencia, por nombrar algún personaje o por nombrar a otro en una algarabía y demás, están actuando también muchos fantasmas que son tradicionales en el peronismo. O sea, los fantasmas que son cosas que a nosotros nos gusta ver, que no son exactamente la realidad. El fantasma es como una película, o sea, uno ve en el cine la película y lo que quiere ver es lo que se está proyectando en la película, pero ahí hay una pared, en realidad lo que estamos mirando es una pared. Y nadie quiere ver la pared, o sea, nadie es consciente de que está mirando una pared, porque estamos viendo una película. El fantasma es eso, es la película, pero lo que hay detrás es una pared, una dura pared. Entonces el fantasma nos ayuda a sobrellevar esa visión dura que es la realidad. Digamos, la pared sería la realidad. Entonces preferimos acudir a los fantasmas. Entonces en el peronismo hay dos vías fantasmales que acompañan el momento homogéneo y el heterogéneo, ¿no? Dos grandes vías fantasmales. Una es la sacrificial, que tiene que ver con el fantasma comunista, por ejemplo, cuando Pichetto dice que es comunista, ¿no? Uh-huh. El agente actual que absorbe todos esos fantasmas es Axel Kicillof, ¿no? Entonces, claro,
Entonces... Esto es un focus group también, ¿eh? Sí, sí. Es un focus group. Uno va nombrando y el aplausómetro como que van te pasando. dice... ¿No? Claro. Tenemos el fantasma del sacrificial que encarna en un cuerpo joven, flaco, ágil y que, propenso al sacrificio. El tipo que restringe el goce. De ahí que se lo acusa a Axel enseguida, si tenés 2 casas te va a sacar una. Viste que se dijo eso en un momento determinado, ¿no? ¿Quién tiene 2 casas? ¿No? Porque es ese fantasma que es gente que no te deja gozar, porque ellos no gozan y se sacrifican. Son cuerpos jóvenes, incluso que mueren jóvenes, ¿no? El Che Guevara está detrás de eso, está la idea de Eva Perón, en su momento sacrificial, ¿no? Entonces tienen esa característica de exigir sacrificio, sacrificarse y no gozar ni permitir gozar. Esa es una de las vías, la vía montonera, si se quiere, ¿no? del peronismo, que permanece y se va recreando hasta el día de hoy con Axel. Y la otra vía es la vía del exceso de goce, digamos, la vía del no merecimiento, digamos, no se lo merecen, no tiene... Eso está encarnado mucho, el cuerpo es gordo ahí, ¿no? O sea, el gordo de la CGT, por ejemplo, sería uno de las encarnaciones, ¿no? El piquetero, ¿no? Todo el choriplanero y demás, son cuerpos gordos, cuerpos entregados al goce, y que se te vienen a gozar encima, digamos, ¿no? Como es la amenaza, esa es la amenaza, eso es otra de las vías fantasmales del peronismo, ¿no? La vía del... ¿Cómo? La coca, por supuesto, eso, ¿no? Excesos de carne, exceso... por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de pan, ¿no? Cuando hablamos del pan, por ejemplo, que es un lindo emblema, en las izquierdas, en la vía de la restricción del goce, por lo que se pelea, ¿no? Los gremios combativos y demás, pelean por el pan. O sea, es tradición eso en las viejas izquierdas, ¿no? De la Guerra Civil Española, todos recordarán, ¿no? Esa famosa canción, que los pobres coman pan y los ricos mierda, ¿no? Eso es el menú más antiperonista que se pueda conseguir, ¿no? O sea, es un menú que no tiene nada que ver con el peronismo. Es un grave problema ese adherir a eso. O sea, ni el peronismo en su condición heterogénea, el peronismo jamás peleó por el pan. Eso es una pelea que se da en la izquierda, es una pelea de restricción de goce, ¿no? El peronismo al pan le pone excesos, o sea, grasas saturadas o azúcares. Nunca, no. Y ahora vamos a ver eso. No es relevante para el peronismo la pelea por el pan. Eso ya viene dado, por supuesto, las proteínas necesarias, eso es una condición ya dada. Pero si hay pan dulce o hay choripán. Entonces, eso es una vía heterogénea y es una vía de exceso, ¿no? De cuerpo gordo, de cuerpo un poco arruinado, de cuerpo que son, digamos, las dos condiciones en las que se le imputa al peronismo algún mal. El mal de la restricción del goce o el mal del exceso de goce. Son dos fantasmas que funcionan en paralelo, como una pinza metafísica, si queremos. Vamos a ver... Dale. Las primeras imágenes. Ahí Bueno, es esa. Esto lo hicimos con Alejandro Marmo y bueno, esto a pedido de Ferraresi justamente, y hicimos esta... Queríamos poner un hito
en el lugar justo donde más o menos la tradición dice que el 17 de octubre levantaron aquel puente naranja que se ve allá para impedir el paso a la ciudad, ¿no? Y entonces la ciudad comenzaría ahí, después del riachuelo. Antes del riachuelo no es la ciudad. O sea, eso es otra de las cosas, digamos, de los símbolos, ¿no? La ciudad empieza después del río. Eso es una cosa que viene, y acá es donde empezamos a un análisis desde las imágenes. Empezamos a leer imágenes. Es una forma de aprendizaje muy importante, la lectura de imágenes, y que tiene que ver también con lo identitario, ¿no? Entonces, en ese borde del riachuelo, el riachuelo es un río siempre muy contaminado. Entonces, el paso de ese río lo que hace es inaugurar el ingreso a una ciudad blanca, civilizada y demás, y del otro lado sería el caos, sería todo lo sucio, todo lo que no es deseable. Entonces, bastaba en aquel momento con levantar unos puentes para impedir que los peronistas cruzaran, ¿no? En ese momento, bueno, los obreros, los negros, todo. Y entonces nosotros pusimos este gigante descamisado que está a punto de cruzar el riachuelo. Y lo que lleva ahí es el retrato de Eva Perón. Entonces, ahora, el hecho trascendente de esto es que hay un cruce de las aguas. Y eso es un hecho mitológico en la historia de la humanidad. Por eso que el peronismo, esto lo hablábamos con Guillermo Sacomano, un gran escritor, que hicimos alguna nota alguna vez, y él un poco afirmaba que el peronismo es nuestro gran relato histórico. Así como los griegos tienen la Ilíada, la Odisea, nosotros tenemos la historia del peronismo, que tiene que ver con una tradición cultural. Tiene todo. Exactamente, todo. Tiene los personajes más perversos, los personajes más sublimes, las epopeyas más heroicas, las bajezas más terribles. Todo lo que sucede en la Ilíada y la Odisea sucede también en el interior del peronismo. Entonces acá hay un hecho fundante, que es el cruce de las aguas. El cruce de las aguas se da en todas las tradiciones bíblicas, sobre todo. Un pueblo era esclavo y demás, cruza las grandes aguas, el Mar Rojo, ¿no? Y se convierte en un pueblo libre, llega a la tierra prometida. Algo de eso estaría sucediendo acá en cierto modo. Hay un pueblo que reclamaba su ingreso al centro del poder. Se lo quiso impedir y no pudieron, y entonces se cruzaron las aguas. Una vez que se cruzan las aguas, en la tradición, en todas las mitologías, hay un cambio total. O sea, hay un cambio en el espíritu, en el corazón del que cruza las aguas y en la historia. Ya no hay una vuelta atrás. El leteo, hay un montón de ríos mitológicos, todos los que lo cruzan cambian absolutamente. El río del olvido, hay ríos de todo tipo, ¿no? El Jordán, el río del bautismo de Cristo. Cristo aparece después de mojarse en el Jordán, después del bautismo. Entonces, bueno, cruza, trae a Eva Perón. Bien, a ver la próxima. Acá hay una dialéctica de las aguas. No sé si alcanzan a ver bien la famosa foto de las patas en la fuente. ¿Qué hicieron estos que cruzaron, sucios, el río contaminado, como en las ciudades medievales, ¿no? Tenían un círculo de protección de aguas contaminadas, ¿no? Todas las ciudades medievales. Buenos Aires tenía esa condición, por eso después las cosas, cuando hay una remisión del peronismo, las cosas se le devuelven a los peronistas arrojándoselas al riachuelo. O sea, muchas de las cosas que después, esculturas y demás, se encontraron en el lecho del riachuelo. O sea, es un límite que el peronismo no debió haber cruzado, hay una pedagogía, y entonces hasta acá llegaron, ¿viste? Y se lo tiran en el riachuelo. Y después, claro, la historia sigue y nosotros las encontramos y hoy en día están en algunos museos esas esculturas. Y ahora, bueno, vienen y meten las patas en la fuente. La fuente está en el centro de la Plaza de Mayo, hay una fuente redonda. Eso es una tradición mitológica también. Fíjense que
Estamos haciendo leyendo las imágenes. Todas las ciudades árabes de todo tipo tienen en el centro del poder una fuente que suele ser redonda y de la cual sale agua. Eso es el poder, tener el poder, o sea, la propiedad del agua. Entonces, en el palacio, en el centro del palacio, hay una fuente redonda donde está el agua que se derrama y que alimenta a toda la población. Simbólicamente, en Plaza de Mayo está la fuente redonda también. Es una vieja tradición que se cumple. ¿Y qué hace el pueblo peronista que accede al centro del poder, a Plaza de Mayo? Ofende las aguas, mete las patas sucias en el agua limpia. Y entonces eso es un gesto militar, o sea, es un gesto de violencia incluso, pero que está anunciando que esto cambió, que la situación ahora cambió. Hemos cruzado las aguas, cruzamos el río, llegamos a la fuente donde está el agua limpia que alimenta al pueblo y ahora nosotros también queremos participar de esto. Ya no nos van a poder ignorar. Y entonces nos apropiamos. Entonces, claro, por eso ese hecho fundante, mitológico y demás, por eso es tan trascendental que hay grandes poemas como Las patas en la fuente de Lamborghini, y esa foto es tan emblemática del peronismo. Es una foto que se reproduce y que está en todos lados. ¿Por qué? Porque tiene un valor mitológico. Tiene ese valor del tema el alimento de las aguas, la apropiación de las aguas. Ahora, fíjense esto es una cosa que yo seguí estudiando y demás, me interesó mucho el tema de la ciudad infantil. La ciudad infantil era la gran creación de Eva Perón, la gran creación, o sea, Eva Perón, todo lo que hacía desde el 46, 47, era en función de inaugurar la ciudad infantil. La ciudad infantil era como su laboratorio sociológico, si se quiere, donde iba a entrenar a los chicos más pobres. Ella decía que para que nuestros niños pobres, decía así cuando la inauguró, para que nuestros niños pobres no tengan nada que envidiarle a los hijos de la oligarquía. Bien. Bueno. Un lenguaje duro, ¿no? Muy duro. Ahora, bien, lo hizo en la práctica. Los dormitorios de la ciudad infantil, ahora vamos a ver unas imágenes, los dormitorios de la ciudad infantil y de la ciudad estudiantil, que era para chicos más grandes, los chicos más pobres que había, ¿no? Los chicos de la calle, estaban en un lugar con los pisos de robles de Eslavonia, con las cortinas de voile suizo, que son las cortinas que solamente los palacetes de la oligarquía tenían. Una tela carísima. Una experiencia de primera ciudadanía, decía. Sí. Y ella chequeaba a la mañana, esto me lo contó la mujer que hacía las compras, chequeaba a la mañana, iba con un pedacito de tela de voile suizo, lo sacaba de la cartera y chequeaba que fuera voile suizo, que no le hubieran cagado con la compra. Importantísimo eso, o sea, había ahí algo. Por supuesto que todo esto después trajo juicios y demás después del 55 por el gasto enorme que significaba eso. Pero ella quería reponer la justicia, decía, ¿no? Y lo que hacía ella no era un reparto de la riqueza así nomás. Lo que repartía no era tanto la riqueza, sino una redistribución destinal. Es una lógica que inventa ella. Redistribuir los destinos. O sea, el chico que tenía un destino de pobreza absoluta, de estar en la calle, de lo peor, digamos, de pronto tenía su oportunidad nueva, a partir de la Fundación Eva Perón le iba a dar un nuevo destino en su vida. Y ya vamos a ver de qué se trata esto, que es muy importante y que vamos a ver cómo lo heterogéneo acá es muy relevante en Eva Perón, porque es un personaje que. Veamos un video, vamos a ver un video. Dale. El último. Presten atención, a ver si se ve bien. Visos de verdadera realidad.
como en el caso de aquel que necesita nafta para su coche, y aquel a quien ese problema no le preocupa. Tracción a pedal. Estaciones de servicio, Modelo por su estructura, automóviles recuerda la eléctricos imaginaria carísimos, capital de la ciudad de un olvidado chalecitos pueblo. californianos, carísimos también. Todo y fíjense en acá, ¿se puede detener esto? Sí, pausa. Páusalo. ¡Epa! Llegan ahí con automóviles, a un banco. Es el edificio, esto era un patio de juegos de la ciudad infantil. Un gran patio de juegos donde estaban todas las instituciones. Había una intendencia, había un pequeño congreso también, demás. Y el edificio principal, ¿cuál era? Un banco. Y los chicos aprendían a hacer trámites bancarios. No estaba de ninguna manera, Evita estaba proletarizando. Jamás se le hubiera ocurrido proletarizar. Evita, en todo caso, ¿qué estaba haciendo? Aburguesando. Aburguesando. Estaba queriendo que estos chicos también fueran banqueros. Que de hecho por ahí no vaya a saber cuánto turro salió de ahí, pero bueno. Pero la tenía muy clara ahí. A gozar todos del capitalismo. Una de las cosas que hay que tener muy en cuenta es que el peronismo en ningún momento rechaza el goce capitalista, todo lo contrario. El capitalismo es para todos. Y ese es el gran problema que trae el peronismo. Cuando el capitalismo está inventado para ser restrictivo y para ser de unos pocos, ella redistribuye los destinos y hace un capitalismo en el que todos puedan gozar, incluso los chicos más pobres que aprenden a hacer estos trámites bancarios. Vamos al final, porque hay otra cosa que me gusta porque es muy provocadora. En el final de este video, que era el video de promoción de la ciudad infantil. Bueno, ahí están en las escuelas y demás, todo en escala 1 en 2, para chicos, ¿no? Miren esto. A ver ahora, Fíjense, hay un ladrón ahí. Alguien está queriendo robar y miren ahí, detengamos el video. Son policías. Pequeños policías. Entonces ahí estamos, ¿no? Un poco, tal vez el único de izquierda que podría entender esto en Europa sería Pasolini, solamente, ¿no? Pero no rechaza, o sea, toma todo el paquete completo. Acá no hay progresismo, Es Eva Perón, Ahí va. Bueno, creo que termina ahí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, volvamos un poquito para... ¿Tenemos tiempo todavía? No sé, no tengo idea. Bueno, los orcos dicen que sí, la producción dice que vayamos redondeando. Pero yo me subordino a la voluntad popular. Bueno, vamos. Vamos a lo... No me spoileen el final, que así termina. Vamos a las imágenes que faltan. Dale. Bueno, ahí está. Este es un dibujo mío. Se llama Día del Niño. Hice una serie de estos dibujos y está presente el tema el tema del que hablábamos, ¿no? El momento homogéneo y el momento heterogéneo. Eva Perón está ahí mediando ante un pequeño Lenin, que vemos ahí, que le está reclamando a Eva Perón por el exceso de goce que tiene el niño peronista sentado en su regazo. Ese exceso de goce está sintetizado en el cochecito con el que está jugando. Está jugando con un automóvil. O sea, un vicio evidentemente burgués, sí, claro, que no debería estar sucediendo. Ahora, lo que ignora o se hace el boludo el pequeño Lenin es que él está jugando con un acorazado Potemkin lindísimo.
Bueno, y esas son las contradicciones, digamos, esto lo que expresa ahí las contradicciones en el interior del peronismo, ¿no? La tendencia al exceso de goce y el mandato de la restricción de goce, ¿no? Que son las dos contradicciones que siempre nos acompañaron y que algunas veces terminamos a los tiros, muy sí, ahora lo estamos discutiendo en Twitter, Daniel. Bueno, ahora estamos mucho mejor, ¿no? Sí, en ese sentido, sí. Bueno, vamos a ver la próxima. Ahí está. Esto es muy importante. Esto lo pueden buscar en los móviles ustedes que tienen ahí. Ponen Freddy Mamani, un arquitecto del Alto de La Paz, en Bolivia, que inventó una cosa. Esto tiene que ver, para volver, un poco para cerrar nos va a servir esto, para volver sobre el tema de las identidades y la apertura de las identidades. Esto se llama cholet. Cholet. Hay un par de cholet ahora acá en Liniers, se hicieron, la comunidad boliviana, algunos hicieron, ¿no? Están medio, digamos, pobretones, pero tan buenos. El espíritu es el mismo. Esto está solamente están en el Alto de La Paz, en el lugar más pobre, precisamente, el lugar de los Aymara, ¿no? Donde están asentada la comunidad Aymara. Con el advenimiento de Evo, les fue bien económicamente a muchos y empezaron a proliferar. Empezaron a proliferar una forma de construcción. O sea, Freddy Mamani, el arquitecto, tiene nombre y apellido, inventa una cosa. Dice, hay aymaras con mucha guita y se la quieren gastar. Pero lo loco de esto, que es único en el mundo, esto que están viendo es único en el mundo. Son los únicos, los aymara, que se hacen millonarios, porque eso es una oportunidad, ¿no? Un pueblo originario así que de pronto pegan un montón de guita. Sí. Estamos hablando de construcciones que se gastan 7, 8 millones de dólares, ¿eh? No es joda esto. No sé dónde sacan tanta guita. No quiero saber. Mejor ni averigüemos. Pero bueno, pero tienen la guita. Y único hecho en el mundo, se gastan la guita, son millonarios en modo aymara. Nadie, piénsenlo en ustedes, si fueran ustedes mismos millonarios así, si se podrían gastar la guita en modo totalmente personal, sin ninguna referencia externa. O sea, los tipos que harían, se van a un country, lo que hacen los millonarios, ¿no? Y tienen esas casas ahora como cubos enormes, ¿no? Todo, digamos, se gastan la guita en modo internacional. Todo el mundo se gasta la guita en modo internacional. Se es millonario en modo internacional. Hay una forma, claro. Claro, nada más. Bueno, los aymaras no. Inventaron una forma de ser millonario, pero en modo aymara. Loquísimo, ¿eh? Entonces hacen esto. Esto es una vivienda, que son viviendas unifamiliar, es solo el cholet, o sea, el chalecito, traído de un poco de California, la idea del viejo chalecito. Mucho tiene que ver con los chalecitos de acá peronistas, porque muchos bolivianos que tienen esa cultura que han estado viviendo acá y se llevaron la idea del chalecito. Le llaman cholet porque es de la chola. La chola todo esto es voluntad de una chola siempre, ¿eh? Y hacen el chalecito arriba. Siempre arriba hay como un chalecito. Ahí lo pueden ver. Búsquenlo porque hay una variedad impresionante. Hay más de 400 ya hechos de estos. Y abajo viven las familias, viven los hijos y los tíos y demás, la familia extendida, y después tienen lo que ven ahí en la foto grande, un salón de fiestas, pero un salón de fiestas para 1.500 personas, así, un salón de fiesta del carajo. Y lo único que conserva, o sea, bien agarrado a la tradición, es las bandas rituales de color. Tiene que ver con la tradición aymara, ¿no? Que se ven en las polleras y demás. Entonces, esa forma la conserva, pero después todo lo demás tiene mucho con una estética de un casino de Las Vegas. O sea, hay una mezcla ahí de un gusto que para nosotros, para cierto gusto erudito y demás, o sea, del momento homogéneo, que todos tenemos ese gusto, ¿no? De ser elegantes y demás, medio como que nos queda un poco lejos eso. Pero los tipos no. La BBC de Londres, que no se la pierde estas cosas, lo promocionó de una manera tremenda, le dio un manijazo terrible a Mamani, como que es
alguien que inventó una forma arquitectónica nueva. Un tipo que lo hizo. Porque y le hacen un reportaje a una de las cholas que hizo se hizo hacer el primer cholet, y le preguntan, ¿por qué esto? ¿No? ¿Por qué así? ¿Por qué tan grande? ¿Por qué todo? Y la mina lo único que dice es porque a nosotros nos gusta así. Ya está. O sea, ¿cómo carajo sabe cómo le gusta? O sea, eso es tener una identidad tan ancestral, tan bien constituida, que es capaz de apropiarse, capacidad de apropiación. Esto es puro barroco latinoamericano, capacidad de apropiación. Le tiras una chapita de Coca-Cola y ya, plin, y de hecho lo hacen, lo ponen en los uniformes y demás. Le importa un carajo, todo lo fagocitan. Hay algo de esto de la cultura de fagocitar, es muy del Amazonas también eso, ¿no? De los brasileros también. Así el carnaval es una fiesta de este tipo, en cierto modo. Capacidad de apropiación. A nosotros nos gusta así. Ningún millonario de nuestra sociedad sabe cómo le gusta. Le gusta en modo internacional, ¿no? Y ese es el problema con una identidad. Bueno, eso... ¡Wow!